aprovechar este tiempo para degustar del mensaje que el Señor envía a nuestras vidas. ¿Estamos listos? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Cuando vemos lo que dicen las otras traducciones, dice que entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén, era invierno. Dice otra traducción, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Levantemos nuestra mano derecha y digamos con toda nuestra fuerza: habla a mi corazón, Señor, habla a mi vida, quiero dedicar mi vida. Quiero ofrendar mi vida a tu hermosa presencia. Padre del cielo, seas tú hablando a nuestros corazones, seas tú hablando a nuestras vidas y que podamos valorar, comprender y llevar a la práctica el consejo que tú nos das a través de tu palabra. Permítenos degustar de este tiempo, permítenos recibir la enseñanza en nuestro corazón, ya que nuestra alma necesita día a día de tu nutrición. Con toda su fuerza diga: vida para mi espíritu, fortaleza para mi alma y sanidad en todo mi cuerpo. Hoy lo recibo en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, celébrelo con gran fuerza. Tome su asiento. Antes pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Con toda su fuerza. Amén. Celébrelo con gran ovación. Tomemos nuestros lugares y vamos a degustar. Ruego a Dios que su gracia, su unción fluya en medio de esta enseñanza. Nos damos cuenta de cómo el Señor, a través de su palabra, nos revela acontecimientos, eventos que se repiten constantemente en la vida de la persona, que se repiten constantemente en la vida de un matrimonio, de una familia y también de una congregación. Vemos la presencia de nuestro Señor en medio de una celebración al cual se le ha llamado Hanukkah en el idioma hebreo. Y vemos que Hanukkah significa dedicación, la fiesta de la dedicación. Cuando uno revisa qué acontecimiento o por qué se le llamó así, nos damos cuenta que el pueblo hebreo, cuando Dios le permite construir ese templo al rey Salomón, un templo en donde la presencia divina se hacía manifiesto constantemente. Tan interesante era el mover que Dios permitía que se evidenciara en ese escenario, en ese templo. Atraía la atención, atraía la movilización de reyes y reinas para que visitaran ese lugar.
Era interesante lo que Dios hacía en medio de ese santuario. Pero como les digo, de manera cíclica, la persona comienza a descuidar lo que Dios le ha dado en sus manos. Comienza a descuidar dones, talentos, virtudes, y eso comienza a enfriarse, comienza a descuidarse, y usted se dará cuenta cómo ese santuario fue destruido por Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Y toda esa gloria, toda esa administración que había, se perdió. La presencia se fue de ese lugar. Al grado de que llegan estos invasores, se llevan lo más valioso, se llevan la riqueza que había en ese santuario. Y vemos, amada iglesia, cómo esa gloria, esa Shekinah, se apartó de ese lugar. Y eso es triste, porque entró en operación el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Cuando muere el emperador Alejandro el Magno, uno de los conquistadores más jóvenes en ese tiempo, queda un rey llamado Antíoco Epifanes, y él era enemigo de las reuniones, él era enemigo de las celebraciones que hacía el pueblo judío en su tiempo. No le gustaba que el pueblo se congregara, no le gustaba que el pueblo celebrara a Dios, no le gustaba que el pueblo diera exaltación a Dios y que celebrasen las fiestas al Señor. Era enemigo de ello, al grado de que les puso un gimnasio alrededor, o al lado más bien, de las sinagogas, para que en vez de que la persona alimentara su alma con sabiduría, con inteligencia, les puso un gimnasio, les puso a la gente que se dedicara al culto al cuerpo, para que se enfocara en formar hombres, mujeres con cuerpos, que fuese la presunción, que fuese la atención a la cual se dedicara el ser humano. Pero no quedó en ello nada más, sino que se atrevió a sacrificar un cerdo en el altar a Dios. Y eso fue muy grave, porque estaba haciendo burla, estaba haciendo mofa de lo que Dios había establecido, porque a Dios hay que darle lo mejor, lo sagrado, lo santo, lo puro, porque a Dios se le ama con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Cuando vemos cómo el sumo sacerdote de aquel entonces se rebela contra este imperio, Dios le dio la victoria al sumo sacerdote y juntamente con las personas que lo acompañaron, y resguardaron el templo, cuidaron el templo y recuperaron el templo. Por eso se le llamó la dedicación o la recuperación. Ahora vemos aquí un mensaje que nos otorga el Señor Jesucristo, porque ahora está en esa fiesta mostrando que el ser humano, al reconocerlo a Él como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios, los ojos del ser humano se abren de manera
especial para ver con claridad las promesas divinas. Cuando la persona se aleja de la luz, entonces entra la oscuridad, y la oscuridad es sinónimo de depresión, tristeza e ignorancia. Pero cuando la persona se expone a la luz, entonces viene la alegría, viene la fuerza, viene la celebración, pero también viene el conocimiento. Menciona que nuestro Señor está en esta fiesta y menciona esa palabra, me llamó la atención esa palabra que dice, era invierno. Esto nos habla del final, el tiempo final de una estación o de las estaciones del año. La última estación del año es el invierno. Y esa última estación del año, en el plano espiritual, debemos de tener mucho cuidado de que no se enfríe, que no se desconecte nuestra vida de la fuente de poder, de la fuente de luz. Cuando le damos lectura a los siguientes versículos, vamos a comprender aún esto mejor, porque dice que entonces los judíos, Juan 10:24, le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. La pregunta es, ¿tú eres el Mesías? Pregunto, amada iglesia, ¿les está respondiendo? ¿Sí o no les está respondiendo? ¿Sí o no está siendo claro el Señor? Que Él es el ungido, Él es el Mesías. Y Él tiene una conexión especial con sus ovejas. Tiene una protección especial hacia sus ovejas. Tiene un alimento especial para sus ovejas. Tiene un respaldo maravilloso para sus ovejas, porque dice que están en su mano. Y los que están en su mano, nadie los arrebatará. Eso nos habla de un blindaje, nos habla de una protección, nos habla de una seguridad que tiene el Hijo de Dios que cree en Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, se activa ese portafolio de bendiciones para vuestra vida. Sigamos leyendo. Dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Fíjese, estamos en la mano de nuestro Señor Jesús, y ahora menciona que también la mano del Padre está operando a vuestro favor. Ahora dice el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Con toda su fuerza diga, el Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre. Vamos, decláralo así, el Padre está en mí. Ahora, vea lo que dice el versículo 31. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza? ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Había luz en el corazón de estos hombres? ¿Había gracia?
había amor, bondad, había inteligencia, había entendimiento. No, no, hijos. Cuando uno observa esto, dice: Dios mío, este patrón de conducta, este comportamiento, lo desarrolla el hombre. Gracias, hijo. Lo desarrolla el hombre, lo desarrolla las familias, lo desarrollan las congregaciones de tiempo en tiempo. Este patrón de conducta se hace presente en muchas personas. Fíjese que si usted revisa el contexto de esta fiesta de la dedicación, vemos cómo el Señor antes había hecho un milagro sobrenatural. Le había dado vista, le había abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Y todo ello trae un código para nuestra vida, porque nosotros estábamos alejados de las promesas. Como pueblo gentil, nosotros no teníamos vínculo, no teníamos conexión con las bendiciones. Pero se abrió la puerta de ese mensaje para el pueblo gentil. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. En el momento en que tú has creído en Él, se ha abierto la puerta, el acceso para que toda la bendición, todo el respaldo de la mano poderosa de Dios se active en vuestra vida. Por eso el Hijo de Dios, el hombre de Dios que ha creído en Él, debe de tener muy claro que el Señor ha activado en vuestra vida la vida eterna. Lo que en griego vendría siendo la vida zoe. Hay una gran diferencia entre la vida bios y la vida zoe. La vida bios tiene que ver con nuestro cuerpo, el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo, de nuestros órganos físicos. Pero la vida zoe tiene que ver con la vida sobrenatural, la vida en donde lo invisible se hace visible, lo imposible se hace posible, lo difícil, lo que es difícil para el ser humano, para Dios es fácil. Entonces, lo que el Señor está diciendo en esa ocasión, el frío de ese tiempo, el invierno, muchas veces penetra el corazón y la mente del creyente. El invierno espiritual llega a enfriar, a endurecer el alma, llega a endurecer las manos, llega a endurecer los pies, y entonces la persona comienza a tener un enfriamiento. Comienza a menguar su amor, comienza a menguar su fuerza, comienza a menguar su ánimo por agradar y servirle a Dios. El imperio griego quiso opacar, quiso distraer, quiso enfermar, quiso amenazar al pueblo hebreo para que no se congregara, para que no se reuniera. Y esa influencia sigue operando en el plano espiritual. Esa influencia sigue operando en la vida del creyente. Quiere apagar, quiere detener, quiere que la gente sea pasiva para lo espiritual. Pero hoy el Señor te trae esta palabra porque Él dice que se pasea en medio del templo. Él ministra su presencia en medio del templo. Él se pasea y dice que en el pórtico de Salomón, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, se abre esa ventana de los cielos y comienza a enviar lluvia de enseñanza, lluvia de conocimiento, lluvia de fortaleza, lluvia de bendición, para que el Hijo de Dios, para que la hija de Dios recupere fuerza, para que el Hijo de Dios recupere ánimo, para que el Hijo de Dios recupere lo que ha perdido. Son tantas cosas que en nuestro caminar por descuidos hemos perdido. Son tantas cosas que en el caminar por distraídos
se nos ha quitado o nos han robado. Pero hoy el Señor te trae esta palabra porque este día es un día de recuperación, es un día de dedicación, es un día de fortaleza, es un día de buenas noticias, es un día de pronta ayuda, es un día de milagros. Si usted lo cree, celébrelo. Tenían ahí al Mesías, en hebreo Mashiach, ungido, al Cristo de la gloria. Lo tenían ahí. Y dice que estaba en el pórtico, andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Hay muchas cosas que de aquí se derivan y no quisiera abundar de más, sino darle la esencia de lo que Dios nos ministra en esta noche. Cuando habla del pórtico de Salomón, allí hice una anotación. Ese pórtico estaba al oriente del templo. Ese pórtico trae algunas lecciones a nuestra vida, trae algo que debemos de considerar para que en nuestra vida cotidiana no se nos olvide esto. Usted sabe que desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, el Señor siempre le enseñó a su pueblo ser organizado, ser disciplinado y comprometido. Levante su mano, diga organización, disciplina, compromiso. Dios quiere que su pueblo sepa conducirse, sepa cómo tomar decisiones. Y cuando dice que el Señor estaba en el pórtico de Salomón, en esa dirección acampaban, según la instrucción de capítulo 2 de Números, acampaban 3 tribus: la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón, perdón. Judá, Isaacar y Zabulón. Levante su mano y diga conmigo, repita esos 3 nombres: Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Por qué hace mención en la escritura del pórtico de Salomón? Porque estas 3 tribus tienen 3 códigos que nosotros debemos de aplicar cotidianamente en nuestra vida para nuestro bienestar, para nuestra fortaleza, para nuestros logros, para nuestro avance en la tierra. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser gente comprometida con estas 3 virtudes. Uno de ellos es Judá, la mentalidad de reino. Nunca permita que menosprecien su vida, ya sea por el color de su piel, o ya sea por el pueblo donde usted es origen, ya sea por su estatus económico. No permita que nadie menosprecie su vida. Usted pertenece a un linaje de reyes, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha abierto la puerta de esa salvación maravillosa, que estábamos en maldición, alejados de los pactos, pero a través de Jesucristo hemos sido incorporados al linaje de la bendición, al linaje del reinado. En esa orientación o en ese lugar donde el pórtico de Salomón miraba, también estaba la tribu de Isaacar, y la tribu de Isaacar se distinguió por ser una tribu que estudiaba. De hecho, en el libro de Crónicas menciona que la tribu de Isaacar fue una tribu experta en el conocimiento de los tiempos. El discernimiento, la intuición y la sabiduría fluía en la tribu de Isaacar. Pero comentan los sabios que Isaacar y Zabulón
tuvieron un convenio, tuvieron un acuerdo. Le dijeron la tribu de Isaacar a los de Zabulón: nosotros nos vamos a dedicar a estudiar los códigos de los tiempos, adquirir la sabiduría y nos encargaremos de transmitírselas a ustedes. Pero ustedes, como son una tribu que están a la orilla del mar, donde llegan los barcos, donde llegan la mercancía, los productos, ustedes se esfuerzan por trabajar, por adquirir una extraordinaria negociación, y al adquirir eso, apóyennos económicamente y nosotros los apoyamos con sabiduría, con conocimiento. Tal fue la sociedad que tuvo Isaacar y Zabulón. Uno aportaba y el otro aportaba. Era una transferencia tanto de conocimiento como de recursos. Y esas dos tribus prosperaron, y así está marcado allá en el libro de Deuteronomio cómo ellos iban a ser personas prósperas, personas fructíferas, porque encontraron el secreto de dar para los que estudian, y los que estudian dar el conocimiento para que no ignoraran en las negociaciones que tuviesen los hombres de Zabulón. Y entonces vemos cómo se hizo un trío de fortaleza, bienestar en estas tres tribus: Jehudá, Zabulón e Isaacar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando Él está en el pórtico de Salomón, está diciendo: cuiden este aspecto en su vida. No vayan ustedes a descuidar la obra de Dios, no vayan a descuidar a los que estudian, pero tampoco los que estudian, no vayan ustedes a ser débiles o apáticos en la adquisición de la sabiduría. Cuando un pueblo conoce, cuando un pueblo tiene conocimiento, ese pueblo camina libre. Cuando un pueblo tiene conocimiento y sobre todo cómo agradar a Dios y cómo resolver los problemas en esta tierra, ese pueblo camina sano, camina libre, camina próspero, y es lo que Dios nos enseña en esta hermosa noche. A usted Dios lo ha levantado, a usted Dios lo ha rescatado, a usted Dios le ha dado su salvación, porque lo quiere ver fructífero, lo quiere ver sano, lo quiere ver poderoso, lo quiere ver logrando sueños y objetivos que mucha gente te va a decir: ¿qué vas a poder tú? ¿A poco sí? Claro que sí, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio, y Él es el que abre el entendimiento, Él es el que abre los ojos, y Él es el que abre nuestro oído para captar las ideas, las estrategias, el respaldo, la sabiduría que Dios nos da. Volvemos entonces al versículo inicial. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Hoy en día, esa fiesta de la dedicación, o llamada la fiesta de Hanukkah, se celebra el 25 de Kislev, que vendría siendo el día jueves, el 25 de Kislev. Y entonces, cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestros ojos para ver qué tiempo estamos viviendo, debemos de tener mucho cuidado de que la frialdad espiritual no entre a nuestro corazón. El frío o la frialdad espiritual no debe de estar congelando nuestras emociones. No debemos nosotros de permitir que la indiferencia, la insensibilidad opere en nuestro corazón. Dios ha derramado abundante amor a nuestras vidas para que podamos reír con los que ríen, llorar con los que lloran, interceder por los que están enfermos, ayudar al necesitado. Esa es la
el mandamiento que Dios otorga a nuestras vidas. Cuando vemos el código Hanukkah, ¿qué es lo que significa? ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña a través de esa palabra llamada Hanukkah, dedicación o renovación? Solamente en esa palabra, al estarla deletreando, al ver los componentes de esa palabra, encontramos una riqueza de enseñanza para nuestra vida. Ahí lo pongo en forma de listado y vamos a degustarlo, vamos a recibirlo, vamos a cuidar que esto esté instalada en nuestra vida, la luz maravillosa de esa salvación tan grande que el Señor dijo que al ser nosotros partes de esa oveja de su prado, al ser nosotros ovejas de nuestro Señor, podamos ser personas que recibamos esa luz maravillosa, porque Él lo dijo que Él es la luz, que podamos ser luz en medio de nuestro ambiente, en medio de nuestra atmósfera. Esa palabra Hanukkah, escrita por 5 letras, la Het, la Nun, la Vav, la Kav y la Hei. Cuando deletreamos, por ejemplo, la palabra Hanu, significa instalar, colocar, dedicar o reparar. Hay tantas cosas que durante la travesía por esta tierra han generado estragos, daños, alteraciones a tu vida. Hay cosas que han querido opacar tu ánimo. Hay eventos que han querido enfriar tu corazón. Y entonces comienza a tener un deterioro, comienza a tener una mancha, comienza a tener algún dolor espiritual. Y eso, si no se repara, si no se corrige, puede trascender ese daño a tu cuerpo físico. Si no reparas ese dolor, ese daño de tu alma, hay una interconexión que comienza entonces a reflejarse en tu salud. Por eso es bien importante que entendamos esto. Todo está interrelacionado. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y todo tu entorno, todo lo que hay a tu alrededor, todo está conectado. Hay una conexión muy importante. Hay una armonía que debemos nosotros de cuidar en nuestra vida. Por eso esa palabra Hanú es colocar, instalar, dedicar o reparar. Hay que dar una revisada. Hay que darle una checada. ¿Cómo está tu santuario? ¿Cómo está tu edificio? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu alma? ¿Qué es lo que hay que colocar? Entonces viene la siguiente palabra. Las siguientes 2 letras restantes, que es Kav y Hei. Hanú, Kav. Cuando vemos el valor numérico de Kav y Hei nos da 25, y 25 es la letra 25 de la Torah, que es Or, luz. Si tú cuentas en el idioma hebreo, la palabra 25 es la palabra Or, que es luz. Y esa luz no es la luz del sol, porque la luz del sol fue hecha en el 4º día. Esta es la luz primigenia, la luz del día 1. Y esa luz se llama Yeshua,
Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que a tu santuario, tu cuerpo, tu alma, tu mente, tienes que colocar bien la luz. El pueblo judío enciende una menorá, enciende unas lámparas de manera literal. Pero en el plano espiritual Dios quiere que tú revises y repares tu vida colocando la luz sobrenatural que es Jesucristo. Que Él sea el centro de tu atención, que tú lo puedas mirar a Él con claridad y que no vayas tú a comportarte como estos hombres que le dijeron, ya dinos si tú eres el Mesías. Y el Señor le dice, ya se los he dicho y ustedes no creen. Y terminan levantando piedras para apedrear al Señor. Veamos la frialdad que manifestaron estas personas. Y por eso el Señor ahora nos enseña a nosotros. Este es un relato que ustedes, así lo estoy interpretando y así lo debemos de recibir. Es un relato en donde nos dicen, miren, en esta fiesta en donde se encienden las lámparas, esa lámpara no estaba iluminando su corazón. Esa lámpara no estaba, esa luz no estaba iluminando su vida, al grado que querían apedrear al Señor. Y no era la primera vez, dice que otra vez, quiere decir que ya había habido un intento de apedrearlo. ¿Qué nos enseña entonces nuestro Señor? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde tenemos que revisar qué hay que reparar, qué hay que modificar, qué hay que corregir, qué hay que quitar de nuestra vida y encender esa luz para que nos muestre dónde está la falla, dónde está el error, dónde está ese deterioro que tenemos que corregir. Cuando vemos otra explicación de esta palabra Hanukkah, ahora intervienen dos letras, las dos letras iniciales, la Het y la Nun, que cuando las juntamos se forma la palabra gracia divina, la palabra Gen. Levante su mano y diga, la gracia de Dios sobre mi vida, la luz de su rostro sobre mi vida. Cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, cómo el Señor ha activado, ha otorgado dones, talentos, virtudes, de manera especial. Hay muchos de ustedes que nacieron con dones y talentos desde la infancia. Dios los ha dotado, los ha equipado, los ha capacitado para que puedan desarrollar esos dones en esta tierra. El trabajo que tú haces no lo puede hacer otra persona. La manera en que tú desarrollas tus actividades es única, eres único y son únicas, hermanas. Hasta en la preparación de los alimentos, Dios les ha dado un sazón especial porque en sus manos hay huellas que no son similares al de la otra persona. Somos únicos. Dios ha dado dones y talentos. Por eso debemos nosotros de caminar con tal seguridad de que Dios tiene y muestra constantemente oportunidades, Dios muestra constantemente respaldo, Dios muestra constantemente su preciosa ayuda, pero no nos debe de faltar la luz de su rostro. No nos debe de faltar en nuestra vida la constante introspección, la constante revisión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? En la forma en que me conduzco, ¿qué ejemplo estoy dando? Porque traemos en nuestro entorno una nube de testigos y los principales testigos son tu cónyuge y tus hijos. Se dan cuenta cómo hablas, se dan cuenta cómo piensas, se dan cuenta cómo resuelves los problemas. Y entonces, qué importante es que la luz de nuestro Dios ilumine nuestra vida, pero también valorar la gracia que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, esa gracia divina en donde te ha hecho único, te ha hecho especial, te ha hecho una persona gloriosa.
Porque eso es lo que hace la gracia, te embellece. Cosa distinta de lo que hace un gimnasio. Un gimnasio embellece el cuerpo, pero por dentro está lleno de huesos de muertos. Es lo que el Señor le enseñaba a los discípulos o a los fariseos. Son sepulcros blanqueados. Por fuera se lucen bonitos, pero por dentro hay muerte. Pero el Señor nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, para que por dentro y por fuera tengamos la gracia divina. Levante su mano y diga: la gracia divina opera en mi vida. Cuando vamos con otras dos letras, la letra Vav y la letra Kaf, al unir estas dos letras, en el idioma hebreo se forma la palabra alrededor, Vav Kaf, alrededor. Pero en el código de estas dos letras, si sumamos 6 más 20 nos da 26, y 26 tiene que ver con el nombre de nuestro Dios. Cuando tú atiendes a la luz y das gracias a Dios por la gracia que ha puesto en tu vida, te vuelves una persona agradecida, el nombre de nuestro Dios aparece para acampar alrededor de tu vida. Por eso Satanás, Dios lo reprenda, un día le dijo al Señor: ¿cómo no te va a servir, Job, si has puesto una valla alrededor? Has colocado una muralla alrededor de él, alrededor de su familia, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que él tiene, y has hecho prosperar la obra de sus manos. Vamos, confiese esto y declárelo con firmeza y con confianza. Dios me protege en mi persona, mi familia, mi casa, mis bienes y todo lo que hago, todo lo que emprendo, Dios lo prospera, Dios lo respalda, Dios lo fructifica. Y eso es el gran nombre de Dios. El nombre de Dios te protege, te guarda. Recomiendo, y usted va a ser testigo de esto. Cuando alguien atente a agredirlo, insultarlo, solo diga: el Señor te reprenda, la sangre de Cristo me cubre. Pero decláralo con firmeza. La gente va a temblar, la gente se va a panicar, la persona agresora se va a quedar: ¿qué está diciendo? Y si le agregas Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, va a decir: ¿qué está pasando? ¿Un terrorista está frente a mí? Porque estás hablando otro idioma. Es en serio. Usted va a decir: el Señor te reprenda, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me protege. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La gente no sabe qué estás diciendo, pero estás invocando el nombre poderoso de Dios. Estás invocando la ayuda angelical. ¿Cómo dirías? No. Ya le dije, ¿cómo diría usted? No, ya te bajaron la cartera, hijo. No, si esto hay que practicarlo. ¿Cómo te defenderías? La sangre de Cristo me cubre, me protege. Y luego, y si lo repite 7 veces, va a decir: no, ¿qué estás diciendo? Quiero la cartera. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Shema Israel. ¿Qué va a hacer?
¿Qué está pasando? Porque estamos protegidos por la mano poderosa de Dios, hijos. ¿Sí está claro? Una ocasión nos tocó visitar fuimos a un reclusorio a llevar nos invitaron a llevar un mensaje. Y me acuerdo muy bien cuando entramos a ese lugar, mi mamá iba también con nosotros, y vi la reacción de varios que estaban ahí adentro. Le dijeron, así le hicieron la seña. Dije, santo Dios, estamos dentro y ya uno como que se inquieta, ¿no? Pues terminan confesando estas personas que estaban ahí adentro. Le dicen, oiga, jefecita, usted vive allá por la colonia de Benito Juárez, ¿verdad? Sí. Es que cada vez que subíamos, usted estaba rodeada de soldados y nos teníamos que bajar rápidamente. Pero todos ahí, cada que usted subía o cada que subíamos, si usted estaba ahí, estaban los militares con usted. ¿Cómo es eso? Es la protección. Dios está con nosotros, hijos. Ahora, la pregunta es, ¿sí lo crees? Porque los judíos de ese entonces no lo creyeron. Tenían a la luz, tenían al Salvador, tenían al Redentor, tenían a la fuente de vida. Y le decían, dinos si eres tú el Mesías. Tóquese su cabecita y mencione su nombre. Ay, de veras que. Y la última letra que nos hace falta es la letra G. Y la letra G tiene que ver con la vestimenta que Dios le ha dado a sus hijos para desarrollar el poder creativo. Vamos, levante su mano y diga, buenos pensamientos, buenos sentimientos y extraordinarias acciones. Fíjese esa palabra, Hanukkah, cuando uno la desglosa, cuando uno comienza a ver, a unificar, a desglosar qué representa para nuestra vida, es una ministración de luz, de fortaleza a nuestro ser. Entonces vamos a repetir, vamos a ir terminando, vamos a repetir esto. Voy a colocar en mi vida la luz sobrenatural. Atenderé a mi Señor. Le serviré con todo el corazón. Porque estoy agradecido por esa gracia divina, por todo lo que Él me ha dado. Estoy agradecido y estoy admirado del poder del gran nombre de mi Dios. Estoy agradecido por el poder creativo, por el poder de la luz que opera en mí. Cuidaré, serviré, caminaré con fortaleza, con confianza en mi Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lo cree, celébrelo. Fíjese que si me ponen ahí la imagen de ese cebibol en donde está de color negro, hay una manera en la que el pueblo hebreo en los tiempos de persecución, para enseñarle a sus hijos la manera en que debían de conducirse, usaban un juego para distraer al enemigo
pero a través de ese juguete llamado Sebibol, lo que aquí vendría siendo, ¿cómo se le llama esta? ¿Cómo? Eso. Ese juguete estaba compuesto por 4 lados. Ahora si me ponen la imagen de donde están las 4 letras, fíjese cómo la sabiduría se adquiere de diferentes formas, de diferentes maneras. Esa administración de cada lado contaban con 4 letras, que son, usted puede mencionarlas. Nun, Gimel, Hei, Shin. Vamos a aprenderlo, Ana, para los que no lo sepan, apréndase estas 4 letras, que son otra vez, Nun. Fíjese que esas 4 letras mencionan el cuidado, mencionan la armonía, mencionan la forma en la que el pueblo de Dios debe de conducirse o de actuar en sus movimientos, porque usted se da cuenta que eso gira, eso manifiesta un movimiento. Y cada que usted desarrolla su trabajo, sus actividades, usted está haciendo que gire su cuerpo, trabaje su cuerpo, trabaje su alma, trabaje su entendimiento, trabaje todo su ser para llegar a un objetivo. La letra Nun representa la palabra Neshama, que tiene que ver con tu alma. La letra Gimel representa, o de ahí surge la palabra Guf, que tiene que ver con tu cuerpo. La letra Shin tiene que ver con la palabra Sehel o Sekel, que tiene que ver con tu entendimiento. Y la letra Hei surge la palabra Hakol, que tiene que ver todo. Este es un código. Esto nos habla de que tus acciones, tus movimientos deben de ser en armonía y en unidad. Cuando una persona le canta a Dios y le canta de manera robótica, ¿se siente o no se siente? Cuando tú le dices a una persona te amo de manera robótica, ¿se percibe o no se percibe la declaración? Cuando tú manifiestas un trabajo y lo haces de mala gana, ¿se nota o no se nota? Sí. Cuando tú quieres hacer un favor, ¿se nota o no se nota cuando te hacen ese favor con alegría, con entusiasmo? Se nota. Amados hijos de Dios, mi Señor, en ese diálogo que tiene con los judíos de ese entonces, les dio una lección de esta unidad. Les dijo, el Padre y yo somos uno. Lo que el Padre me diga que yo hago, eso lo debo de hacer. Estamos en unidad y estamos en armonía. Cuando escucharon eso, dice que tomaron piedras para apedrear al Señor. ¿Qué me enseña esto? El sistema de esta tierra, el sistema que opera en este mundo, constantemente esa influencia te enseña
a vivir, a pensar y a decir: yo no necesito yo puedo solo. Te enseña a vivir fragmentado, dividido, separado. El sistema de esta tierra te enseña a vivir y a experimentar tus dolores solo. Y esta es una lección para todos. En el primer momento que hay un dolor, una enfermedad, una manifestación, hay que usar el teléfono para decir: me siento mal, tuve un accidente. No, pero ¿qué van a decir? Nada de qué van a decir. Somos un cuerpo, somos una familia. El terrible daño que hay en la humanidad es querer arreglar sus problemas solo. Y el Señor nos enseña que los 4 puntos cardinales que representan esas 4 letras son 4 influencias que han querido dañar al pueblo de Dios: la influencia babilonia, la influencia medo-persa, la influencia Grecia y la influencia Roma. Esos 4 bestias, 4 estructuras malignas han querido dañar al pueblo de Dios. Han querido operar dañando al cuerpo de Cristo. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra porque el Señor se pasea en medio vuestro. El Señor está en medio de nosotros para traernos luz, para mostrarte su gracia, para mostrarte que en su nombre se pueden hacer las cosas, para que tengas un resultado favorable con el poder creativo que Él ha dado a tu vida. No estamos solos, hijos. Cuando unimos esas 4 letras, Nun, Gimel, Hei y Shin, se forma la palabra Nes Gadol, Haya, Sham. ¿Qué dice? En hebreo, ¿cómo se deletrea todo esto? Nes. Una vez más, con fuerza. Una vez más. ¿Qué significa? Vamos a señalarlo así: un milagro ocurrió en mí. Vamos a señalarlo así. ¿Qué significa esto? No sería un gran milagro, ¿no? Porque Gadol es gran. Entonces, vamos a decir: un gran milagro ocurre en mí. Vamos a hacerlo con fuerza. Un gran milagro ocurre en mi vida. Un gran milagro ocurre en mi familia. Y con fuerza declaremos: un gran milagro ocurre en esta congregación. Y con fuerza digamos: porque colocamos, porque reparamos, porque dedicamos atención a la luz, porque amamos a Jesucristo, reconocemos su gracia, reconocemos su gran nombre y agradecemos por la gracia que Él nos da. Si usted lo cree, lo recibe, celébrelo con gran libertad. La pregunta con la que cerramos en esta ocasión, esta palabra: ¿tú crees en esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Tú crees en esa salvación tan grande de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú crees en ese poder sobrenatural de Jesucristo? ¿Sí lo crees? ¿Lo valoras? Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Levanta tu voz, dile: Señor, muchas gracias. Póngase sobre sus pies y dele gracias al Señor.
Dele gracias a nuestro Padre con toda nuestra fuerza. Dele gracias. Dele gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Bendito Dios, gracias. 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 Vamos a servirle con todo nuestro corazón. Levanta tus manos y dice: Señor, aparta de mi vida toda frialdad. Aparta de mi vida toda pereza. Aparta de mi vida todo descuido, toda distracción. Quiero estar conectado con la luz. Sí, Señor.